Europa particularmente el reto es grande, en tanto que no se ha logrado estabilizar la región de Rusia y la cuestión con Ucrania. Hay que decir, 2014 yo creo que ha sido el peor año para el presidente Barack Obama y 2015 no le pinta muy bien. Hay que preguntarnos también cuál es la intención quizá de esta apertura en Cuba. Yo creo que tiene que ser gradual, paulatina. En 2015 veremos una apertura sin lugar a dudas, pero no podemos esperar una apertura al 100%. Una Europa bajo tensión por el conflicto separatista en Ucrania, crisis económica y violencia terrorista. Una América donde Estados Unidos vivirá una espiral política y en otros países se cuestionarán a las instituciones gubernamentales, son algunas de las perspectivas internacionales para 2015. Pero, ¿qué viene para Asia, África y el Medio Oriente? Aquí, en esta segunda entrega, la doctora en temas internacionales Arlene Ramírez nos da una visión. En torno a África, por ejemplo, con esta crisis del ébola, por un lado, con movimientos de insurgencia en algunos tipos de países, o en África del Norte, como comentábamos, con Siria, ya yéndonos hacia el Medio Oriente, pero ahorita específicamente en África, ¿qué ves? ¿Qué hay? África en 2015 vuelve a ser el emblema de la falta de desarrollo y de la falta de intervención humanitaria. No porque no la haya, sino porque los gobiernos tampoco la han provocado al interior. África sigue viviendo, en general, ¿no? Los países donde se han dado los brotes de ébola, donde está a lo mejor el extremismo islámico, grupos como Boko Haram, que están haciendo estragos en la población, son regiones y en algunos casos países en los que la comunidad internacional sigue interviniendo por la incapacidad de los propios gobiernos. Y hablando de Medio Oriente, Palestina e Israel, ¿cómo ves esto para el 2015? Muy interesante, quizá más interesante si tomamos en cuenta la propuesta del primer ministro Netanyahu de disolver el Congreso, ¿no? En Israel las leyes se tienen que leer o que poner a discusión 3 veces. Y esta semana acaba de ser la segunda lectura de esa propuesta de disolución del Congreso. La siguiente será en marzo y de ahí va a depender todo el proyecto de relación Israel y Palestina, porque para 2015, cuando esto ocurra, Israel podrá tener la capacidad de declararse como un Estado-nación judío, lo cual, por supuesto, no solamente cae en la parte de la segregación y de la xenofobia, sino que además pone de manifiesto leyes que pudieran prohibir en lo absoluto cualquier tipo de asentamiento no judío en la región. Y eso, por supuesto, no solo es espeluznante si lo vemos de alguna manera, sino es además un retroceso impresionante en las negociaciones de paz y en todo lo que se ha hecho durante el siglo XX y parte del siglo XXI por resolver el conflicto árabe-israelí. Y bueno, por último, Asia. Yo creo que el 2014 empezó un tanto rápido en Asia con algunos enfrentamientos diplomáticos, China con Japón, después acusaciones de movimientos por estas islas, ¿no? ¿Cómo ves ahora Asia? Se está muy silencioso últimamente. ¿Qué esperamos? Claro, yo creo que China está observando desde la periferia y eso es algo que hizo ya anteriormente, justo antes de que se empezara a desarrollar vertiginosamente como lo hizo en los últimos años o en las últimas 2 décadas. China está observando el panorama, está viendo que no hay otra fuerza que equilibre y está viendo además que sus principales compradores o sus principales socios comerciales ya no le pueden comprar tanto como le compraban. China se desaceleró este año, quizá no cayó por supuesto en una recesión y mucho menos en una crisis, pero el crecimiento fue mucho menor al que se esperaba. China, Japón, por ejemplo, que han sido países muy constantes, países que además de estos enfrentamientos diplomáticos no han llegado quizá a un enfrentamiento bélico importante ni de tensión. China de alguna manera ha estado observando también a Rusia, pues la alianza China-Rusia viene desde hace mucho tiempo, ¿no? De los tiempos de la Guerra Fría incluso, y está viendo también al norte de Corea, ¿no? Y el sur de Corea, o sea, cuál es la reacción y cuáles son todas estas interacciones. Asia, si tuviéramos ahí que vincular, por ejemplo, Asia con respecto a Europa o con respecto a los Estados Unidos, yo creo que la relación siempre ha sido comercial o económica, y en estos momentos en donde Estados Unidos no tiene la capacidad de inversión que tuvo antes o que siempre
que se esperó que tuviera, pues China lo que va a esperar para 2015 es estabilizarse y no caer en una recesión. Si Estados Unidos sigue teniendo los números macroeconómicos que tuvo en 2014, difícilmente va a poder comprarle a China todo lo que le venía comprando, y eso representará de manera natural para China una crisis importante. Japón en este momento lo que hace es también estar desarrollándose hacia adentro, se está previendo y está militarizándose, no porque tenga la intención de desarrollar algún conflicto hacia el exterior, está previendo una crisis importante tomando en cuenta China, Rusia, Unión Europea, los ejercicios de la OTAN, pero además está viendo que el Medio Oriente está teniendo una influencia mundial importante. O sea, lo que nos sorprende más ahora es ver la influencia del Estado Islámico, de los grupos radicales islámicos en muchas partes del mundo. Y ver células terroristas en muchos lugares del mundo, en Canadá, en Australia, lugares en donde no necesariamente había una interacción o una razón para ser terrorista. Y ahora vemos eso. Yo creo que Japón está no solamente viendo hacia esos posibles escenarios en un futuro, sino también está buscando la forma de estabilizarse cuando en este momento no hay dos fuerzas o tres fuerzas que pudieran contener y reponer sobre todo el equilibrio de poder. Pues muchas gracias, doctora Arlene Ramírez. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias. Esto fue Vértigo Mundial.